Buenas tardes. Vamos a ver a continuación un ejemplo para encontrar el intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas, es decir, cuando nos piden comparar la variabilidad de dos poblaciones o de dos grupos independientes. Veámoslo con el siguiente ejemplo, que está en la guía un poco modificado. Dice, dos empresas A y B fabrican bombillas eléctricas. Los tiempos de estas bombillas están distribuidos casi en forma normal y sus desviaciones estándar son 25 y 35 horas respectivamente. Si se toman 12 bombillas de la empresa A y 18 bombillas de la empresa B y se determina que las desviaciones estándar de sus tiempos de vida corresponden a 24 y 22 horas, estime un intervalo de confianza del 88% para el cociente de varianzas poblacionales. Ok, siempre que nos pidan comparar la varianza de dos grupos, de dos poblaciones, vamos a utilizar esta fórmula que está aquí. Entonces vamos a tener un intervalo de confianza para sigma cuadrado 1 entre sigma cuadrado 2, es decir, la varianza poblacional del grupo 1 entre la varianza poblacional del grupo 2 del 88% va a estar dado por esta fórmula que está aquí. La fórmula me dice, la primera parte, que es la varianza muestral S cuadrado del grupo 1 dividido entre la varianza muestral del grupo 2, S cuadrado 1 entre S cuadrado 2, por esa expresión que está allí. Esa expresión es un valor de la tabla F de Snedeker, de la distribución F que tenemos que encontrar. En este caso es un valor F con n menos 1 grados de libertad, n1 menos 1 grados de libertad, n2 menos 1 grados de libertad y 1 menos alfa medio. La distribución F siempre consta de 2 grados de libertad, no como la chi cuadrado, que es un solo grado de libertad. Y en la parte derecha del intervalo o el límite superior es también la varianza del grupo 1, la varianza muestral del grupo 1 entre la varianza muestral del grupo 2 que multiplica a un valor f de Snedeker, que tenemos que buscar en la tabla, por n menos 1 grados de libertad, n1 menos 1 grados de libertad, n2 menos 1 otros grados de libertad y un área o una probabilidad de alfa medio. Si vemos la fórmula, lo único que cambia son los valores f. Este es el único detalle que cambia, es muy parecida, que aquí es con 1 menos alfa medio y aquí es con alfa medio. Entonces en este ejercicio nos están dando las desviaciones estándar poblacionales, que son 25 y 35. Esos valores nosotros no lo vamos a tomar en cuenta. Nosotros vamos a tomar en cuenta son los valores muestrales, los valores observados de la muestra. Entonces tenemos que para el grupo 1 se tomaron 12 bombillos, o sea que N1 vale 2. Y de esos bombillos se observó una desviación estándar de 24, o sea que S1 vale 24. Para el grupo 2 se tomaron 18 bombillos, o sea que N2 vale 18 y se observó una desviación estándar de 22, o sea que S, siempre S representa la desviación estándar, es de 22. Entonces, estos son los únicos datos que necesitamos. Bueno, ya tenemos técnicamente S cuadrado 1 y S cuadrado 2. Necesitamos calcular esos valores F, se le llaman F de la distribución F de Snedeker, o solamente valores F. Para el primero, entonces voy a tener un valor F con N1 menos 1, entonces 12 menos 1 con 11 grados de libertad, punto y coma, N2 menos 1, 18 menos 1, bueno, antes de encontrar los valores F, discúlpeme, vamos a encontrar el nivel de confianza solicitado. El nivel de confianza es del 88%, o sea que esto es 0.88. A partir de aquí voy a despejar alfa y dividir entre 2. Entonces sigue que alfa medio va a ser igual a 1 menos 0.88, 0.12. Entre 2, 0.06. Y necesito un valor de 1 menos alfa medio también. Entonces un valor de 1 menos alfa medio
igual a 1 menos 0.06 es 0.94. Entonces, con estos valores, ahora sí, vamos a encontrar esos valores f. El primer valor f que necesito tiene n1 menos 1 grados de libertad, 12 menos 1, 11. Siempre el grado de libertad del primer valor representa el número o el grupo que coloquemos de número 1. Y aquí, si en el numerador coloco al grupo 1, los primeros grados de libertad tienen que corresponder a él. En caso contrario, si coloco primero ese cuadrado 2 entre ese cuadrado 1, los grados de libertad, los primeros grados de libertad van a ser siempre del que estén arriba en el numerador de este cociente. Entonces, como abajo coloqué el segundo grupo, los grados de libertad de la segunda parte es 18 menos 1, 17 grados de libertad, punto y coma, y un valor f de, y con una probabilidad, mejor dicho, o un área de 0.06. 0.06. Este es uno. El otro va a ser también muy parecido, un valor f con 11 grados de libertad de primeros, luego 17, y un área o una probabilidad de 0.94. Y vamos a buscar estos valores en Excel. Entonces escribo igual int, me va a aparecer esto, y aquí con los valores f me aparecen estas dos opciones. Y vamos a utilizar el segundo siempre, int.f.cd, que es la cola derecha. Punto doble clic allí y él me pide tres valores. Me pide una probabilidad, los grados de libertad número 1 y los grados de libertad número 2. Entonces, para el primero tuvimos que requeríamos unos grados de libertad de, ya se me olvidó, vamos a ver rápidamente, 0.06 y 0.94. Ajá, entonces aquí era 0.06 con los grados de libertad, ya se me olvidó también, los grados de libertad son 11 y 17. 11 y 17. Entonces, ese es uno, este es el izquierdo, y de igual manera, if punto, selecciono la segunda opción, los grados de libertad del segundo, 0,94, y los grados de libertad también se me volvió a olvidar, Alzheimer, 11 y 17. int.f con 0.94, punto y coma 11, punto y coma 17. 11 grados de libertad en los grados de libertad de número 1 y 17 en los grados de libertad número 2. Y eso me da 0.3939. Vamos a sustituir esos valores y los copiamos aquí. Entonces, de primer lugar tuve 2.2963. 2.2963. Y en segundo lugar 0.3939. 0.3939. Y ya tenemos todo lo necesario para sustituir en la fórmula. Entonces sustituyamos la varianza del grupo 1 entre la varianza del grupo 2. Como me están dando las desviaciones estándar, debo elevarlas al cuadrado. Tengo que
juro utilizar siempre las varianzas en esta fórmula, no la desviación estándar. Entonces 24 al cuadrado entre 22 al cuadrado, que multiplica a un valor f con 1 menos alfa medio, que en este caso fue de 0.3939, 0.3939. Punto y coma, se repite 24 al cuadrado entre 22 al cuadrado por el valor f de alfa medio, que el valor f de alfa medio es 2.2963 por 2,2963. Y vamos a escribirlo aquí y sustituimos en la calculadora o en Excel. Entonces 24 al cuadrado entre 22 al cuadrado por 0.3939, y el límite inferior me da 0.4687. El límite superior, el mismo cociente, pero ahora multiplicado por 2.2963, y eso me da 2.7327. 2.7327. ¿Qué vamos a concluir en este caso? Cuando estemos hallando el fin de intervalos de confianza para la varianza de dos poblaciones, es verificar verificar si hay diferencia en las varianzas poblacionales de esos grupos. ¿En qué tenemos que fijarnos o qué tenemos que ver? Siempre tenemos que ver si el número 1, si el valor 1 está contenido en el intervalo de confianza. Si el 1 está contenido en el intervalo de confianza, vamos a concluir que no hay diferencia en las varianzas poblacionales de los grupos. En caso contrario, si el 1 no está incluido, es decir, ambos límites me dan ceros menores que 1, 0 punto algo y 0 punto algo, o ambos límites me dan mayores que 1, cualquier número, pero ambos mayores que 1, en esos casos concluimos que sí existe diferencia en las varianzas poblacionales. Entonces nos fijamos, en este caso, el intervalo de confianza empieza en 0.4687 y termina en 2.7327. Entonces el 1 está incluido. Por lo tanto, decimos como el 1 está incluido en el intervalo de confianza, concluimos que no existe diferencia significativa en las varianzas poblacionales entre las empresas A y B con una confianza del 88%. Entonces vuelvo y repito, cuando estemos calculando intervalos de confianza para la varianza de dos grupos, lo que vamos a concluir o vamos a fijarnos si el 1 está en el intervalo. En este caso el 1 está en el intervalo, por lo tanto, realmente no existen diferencias significativas en las desviaciones estándar de los tiempos de vida de las empresas A y B en estos bombillos que ellas fabrican. Como vemos, la fórmula también es bastante sencilla. Entre comillas, lo más complicado es buscar esos valores F que, si tenemos Excel, se nos hace muy sencillo encontrarlo. De resto, simplemente sustituir en esta fórmula que tenemos allí los datos que nos va a dar el ejercicio. Verificar si el 1 está y concluir acertadamente. Nos vemos en un próximo video.